noches, Dios le bendiga, amados hermanos, familia de Dios. Qué placer encontrarnos nuevamente en esta reflexión para el alma de Centro Familiar Roca de Salvación. Reciba un fuerte saludo de este servidor, de mi esposa y de toda la linda congregación. Estamos en 2701 de la calle 22. Con mucho cariño, como siempre, mucho respeto, saludamos a nuestro hermano José Aguilar, nuestra hermana Tere García, nuestra hermana Celina García, desde El Salvador, la hermana Kenia Varillas, nuestra hermana Susan Menco ya dijo presente desde la ciudad de Guatemala. ¡Qué placer! Saludos a su linda y amable familia, hermana. Y también nos da mucho gusto tener al hermano Israel Hernández. La paz de Dios sea con usted, mi hermano. Saludos a su linda familia. También tenemos a nuestra hermana Rocío Enciso. Y ya dijo presente nuestra hermana Cecilia Mencos. Bienvenidos a todos a esta nueva reflexión para el alma. Y con mucho cariño recibimos a la hermana Saría Meono. La paz de Dios, hermana Saría. Deseamos Dios esté bendiciendo su preciosa familia. En esta noche tenemos un tema para padres, para madres, para tíos, para abuelos y bisabuelos y tatarabuelos. El tema es pastoreando el corazón de nuestros hijos. Yo sé que hay libros respecto a este tema. Permítame, amados hermanos, tratar algunos detalles acerca de esto, ¿verdad? Lucas 1:17, si usted tiene Biblia, lo encontramos, y dice así la santa y bendita palabra del Señor: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuestos. Padre, gracias por tu santa palabra, en el nombre de Jesús. Amigo mío, pastorear era una profesión muy aceptada y muy remunerada en tiempos antiguos. La sociedad de entonces, estoy hablando de 2000, 3000 años atrás, era siempre campestre, y la agricultura y la ganadería fueron las industrias de la sociedad moderna. Cuando hablamos de pastorear, entonces estamos hablando del trabajo de un pastor, de guiar, abrevar, o sea, dar de beber agua fresca, alimentar y nutrir, hacer descansar y también desparasitar a las ovejas y curarlas. Estamos hablando de 5 a 6 funciones que tenía el pastor antiguo, quien era encargado de cuidar las ovejas de alguien más. O sea, el Salmo 127:3 dice que herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. Entonces, para Dios, el que nosotros criemos a nuestros hijos es una tarea pastoral. Y aquí es donde necesitamos integrar algunos de los conceptos de las funciones del pastor de antes que podemos utilizar en el pastoreo del corazón de nuestros hijos. Estoy seguro que usted y yo en más de alguna área hemos fracasado. Créame, usted no es el único. Nadie es padre siendo un especialista en crianza de hijos. Y todo porque, en primer lugar, cada niño es diferente, cada niño, cada hijo viene con un set distinto de genes, cromosomas y tendencias, inclinaciones, temperamento, habilidades de aprender, niveles de inteligencia y necesidades físicas, emocionales y mentales. Se da cuenta, con solo mencionar eso, es una ardua tarea de nosotros poder ministrarle correctamente a nuestros hijos.
Depende de cómo veamos nuestra tarea como padres. Si la vemos con una de solo proveer alimento y cubrir sus cuerpos y darles techo, yo creo que estamos limitando nuestras funciones. Entendemos que el bagaje cultural que todos tenemos nos ha expuesto a ciertas experiencias en nuestra crianza personal, a los métodos de cómo se criaban los hijos anteriormente y cómo se disciplinaban nuestros hijos, la manera en comunicar afectos y sentimientos, la necesidad de a veces en los tiempos antiguos utilizar a los hijos como mozos, trabajadores para poder asegurar el futuro económico y sobrevivencia de la familia. De ahí que los hijos muchas veces crecían con necesidades mentales, emocionales, con problemas, y los padres estaban ausentes, físicamente presentes, pero emocionalmente ausentes. De ahí que un pastor terrenal tenía que pastorear las ovejas encomendadas. Nuestros hijos son encomienda divina. Saberlos guiar en los caminos del Señor es un deber de todos nosotros, los padres. La Biblia nos manda que criemos nuestros hijos en la amonestación del Señor. Entonces, eso indica que nosotros, usted y yo, tenemos que aprender a cómo pastorear, ¿verdad?, a nuestros hijos en el camino del Señor, cómo atender a las necesidades del rebaño familiar que Dios nos ha puesto. Creo que la labor principal de todo líder cristiano, de todo maestro, de toda persona religiosa es cómo ganarse el corazón de sus hijos, cómo pastorearlos, cómo alimentarlos, cómo nutrirlos, cómo poder podar de algunas actitudes equivocadas, aquellas cosas que son tropiezo para nuestros hijos. El pastor de ovejas se encargaba de cuidar las ovejas que le eran recomendadas por sus patrones. Y todo pastor de ovejas sabía la importancia de poder cuidar, atender el rebaño, atender a las necesidades físicas, atender a las necesidades de alimentación, de protección, de seguridad. El pastor tenía que guiarlas, abrevarlas, de manera que las ovejas pudieran y corderitos poder tomar aguas limpias corrientes. Las ovejas son saludables porque ellas toman de aguas corrientes, no de aguas estancadas, sucias, parasitadas. Ellas necesitan agua cristalina, agua pura. Por eso el pastor era necesario, porque las abrevaba, las alimentaba, las protegía, dándole seguridad. Desde ese punto de vista, si nosotros los padres asumimos que Dios nos ha encomendado esa labor de rebaño de mi familia, entonces yo soy responsable ante Dios, porque yo simplemente le pastoreo a Dios los hijos que Él nos ha dado, que me ha entregado para mi cuidado. Vienen a través de mi esposa y de mí, pero no son propiedad de nosotros. Nuestros hijos no son mercadería que podemos nosotros intercambiar. Nuestros hijos son de Dios y vienen a través de Dios. Y vienen como corderitos a estar dentro del rebaño del hogar. Y hay alguien que es responsable de nutrirlos. Yo sé que mamá nos nutre físicamente. Yo sé que nuestra mamá nos comunica ternura, protección, seguridad. Nos ayuda, nos defiende, nuestros padres. Pero hay padres que están desconectados del concepto de que es pastorear a nuestros hijos. El primer rebaño, el primer trabajo que usted y yo tenemos no es solo ganar el pan de cada día, sino el poder pastorear a nuestros hijos. ¿De qué sirve que Dios nos haya dado 1, 3, 5,
10, 15, 20 hijos y nosotros los descuidemos. No los alimentemos. No les demos seguridad y protección. No los conduzcamos en los caminos del Señor. No les demos el alimento espiritual. De ahí que usted y yo no podemos eludir la función de cuidar, ministrar a nuestros hijos. Dios quiere que nuestros hijos se salven, los suyos y los míos. Dios no quiere que nuestros hijos que son de hogares cristianos terminen en el infierno, terminen siendo arrebatados. Es cierto, Dios nos ha dado a todo ser humano libre albedrío, libre voluntad para escoger. Somos el producto de nuestras decisiones. Aunque seamos el producto de nuestras decisiones, nosotros los padres ayudamos a pastorear el corazón de nuestros hijos para que tengan iluminación. El pastor sabe que hay peligros en las ovejas, especialmente en los corderitos. Los corderitos son las ovejas tiernas que nacen del carnero y de la oveja. El corderito tiene que ser cuidado desde que nace, porque las ovejas, prácticamente el instinto reflexivo de ellos es caminar, salir a pasear, a comer, pero alguien tiene que cuidar esos corderitos. ¿No ve usted la labor sacrificada de los padres, especialmente de la madre? Alguien tiene que salir a trabajar, pero la oveja tenía que quedarse con su corderito en el rebaño mientras cogía fuerza, era alimentado y era protegido porque no podía caminar al mismo paso ni la distancia de las ovejas mayores. Así que parte del trabajo de pastorear una familia cristiana, pastorear el corazón de nuestros hijos, número uno, es comunicarles amor y seguridad. Las ovejas aman a su pastor, obedecen a su pastor, oyen la voz de su pastor, porque su pastor les habla con amor, ternura, pero con firmeza. El pastor tiene medios instructivos y disciplinarios para las ovejas que se portan mal, las ovejas que no quieren seguir al pastor. Ahora, nosotros no podemos encomendar la función de pastorear el corazón de nuestros hijos a la iglesia. La iglesia instruye. La labor de la iglesia es secundaria a la del hogar. Los valores morales, espirituales comienzan en casa. De algo le digo que vamos a dar cuenta a Dios en esta y en la otra vida, es de la manera como pastoreamos el corazón de nuestros hijos. ¿Qué grado se da usted en su labor de pastorear el corazón de sus hijos? Yo no estoy hablando de formar una congregación de sus hijos. Yo estoy hablando de la vida de nuestros hijos como un rebaño de corderitos. Y que usted como padre y madre de experiencia cristiana saben que pastorearlo implica comunicar con ellos amor y seguridad. Pero hay una disyuntiva. Nosotros queremos que sirvan al Señor, pero por otro lado invertimos muy poco tiempo en comunicarles amor y seguridad y cuidarlos, porque los corderitos se pueden morir en el camino. Son víctimas de los ataques de los lobos. Los corderitos tienen un estómago muy débil. Necesita saberse alimentar apropiadamente. Eso mismo pasa con el corazón de nuestros hijos. ¿Cómo ustedes, teniendo hijos cristianos, debemos de atender, de cuidar, de que nuestros hijos estén recibiendo alimento, dirección espiritual correcta? Usted y yo no podemos abandonar nuestras funciones como padres de pastorear el corazón de nuestros hijos. ¿Hasta qué edad se puede pastorear el corazón de nuestros hijos? Para mí no hay límites. Obviamente, mientras estén en nuestro hogar, menores de 18 años, es una función de cada padre, función de cada madre. ¿Cómo está el corazón de mi hijo y de mi hija en relación a Dios? Lo he cuidado, lo he alimentado, le he provisto amor y seguridad, pero ahora él está por extender sus alas como el aguilucho
probando en el nido cómo él vuela. Y llegará el tiempo cuando todos sufriremos del síndrome del nido vacío. Sentirnos solos, sentirnos que ya no somos tan útiles porque antes preparábamos desayunos, los vestíamos, los íbamos a recoger a la escuela, teníamos control quiénes eran sus amigos, controlábamos lo que miraban en la televisión, pero ahora nuestros hijos se han hecho adolescentes, jóvenes o jóvenes adultos. Quiere decir que hay cambios, hay transiciones en la vida. La pregunta es, ¿puedo seguir pastoreando el corazón de mi hijo? Hasta cierto punto, sí, después que tiene 18 años. Porque usted seguirá proveyendo amor, ternura y motivando a su hijo y a su hija a que no abandonen la fe, a que mantengan los valores espirituales. Eso no se lo podemos dejar a la escuela o a nuestros hijos. Ningún pastor de ovejas podía dejar que la mamá sola cuidase de su corderito, porque la mamá va a otro nivel, come diferente, tiene otras necesidades. Así que los encargados del rebaño tenían que asegurarse que los corderitos eran cuidados con primura, con amor, con ternura y con mucha delicadeza. Tenía que verse qué dieta estaban teniendo los niños. Y no es tanto nutrición física, ¿verdad?, que yo me refiero, pero es la nutrición de la palabra. Nuestros hijos ya de 6, 7 años abandonan el hogar o salen del hogar para ser instruidos por el sistema de instrucción pública. Pero nunca el sistema de instrucción pública, ni los que enseñan en la instrucción pública, son personas que usted puede confiarle 100% la educación y los valores para su hijo. Es más, la escuela enseña, refuerza algunos valores que usted ha comenzado a transmitir, a inculcar a sus hijos. Pero llega el momento cuando ya no es función de la escuela. Usted y yo ponemos el fundamento en la crianza, educación, formación del carácter de nuestros hijos. Ahora, mi proposición es que nosotros debemos hacer un mejor trabajo pastoreando el corazón de nuestros hijos. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver pastorear ahora el corazón? Ya no es cuidarlo físicamente como se cuida un rebaño, ya no es solo de darle buena agua, buen pasto, pero cuando se trata del corazón de nuestros hijos, hemos de enseñarle que Dios los ama y que ellos deben amar a Dios sobre todas las cosas. El primer mandamiento que Dios nos ha dado, que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Para qué? Para que todo nos vaya bien y seamos de larga vida en la tierra. El hecho que su hijo cumplió 18 años no quiere decir que su labor de pastorear el corazón de él queda cancelada, queda caducida. No. Nosotros tenemos que seguir pastoreando el corazón espiritual de nuestros hijos. Es decir, no importa que mi hijo tenga 30 años, yo tengo un hijo que tiene 30 años, tengo que procurar que su corazón no abandone a Dios, que los valores espirituales los mantenga. Ya no voy a corregirlo como antes, ya no voy a disciplinarlo, ya no puedo supervisarlo, es un adulto, pero yo creo que el corazón yo le puedo siempre animar a que se mantenga dentro del rebaño, a que busque a Dios. Ahora, Juan el Bautista habla, el actor Lucas habla que Juan el Bautista vendría con un mensaje para hacer volver el corazón de los padres a los hijos. ¿Por qué? Porque a veces en el correr del tiempo el corazón de los padres va en un lado y el corazón de sus hijos va en otro. Porque los padres pensamos que ya tienen 18 años y que ya ellos son adultos, ya mentalmente han madurado. ¿Sabe qué, querido hermano y amigo? Está comprobado
que el desarrollo del cerebro humano está entre los 24, 25 años de edad. No a los 18, no a los 21, sino entre 24 y 25 años de edad, cuando finalmente el cerebro humano está formado. Puede que tengamos bigotes, tengamos vellos en áreas públicas, pero amado, otra cosa es la experiencia y madurez. Es que tengamos desarrollo completo, íntegro. Y aquí está, hermanos míos, la necesidad de que nosotros aprendamos que la función física de darle de comer, llevarlo a la escuela, termina con ciertos años, porque ellos tienen que valerse por sí mismos. Pero la función sacerdotal, espiritual de los padres debe de continuar mientras los hijos vivan. Mientras usted y yo tengamos aliento, nuestro deseo debe ser pastorear su corazón. Porque cuando usted pastorea, usted lo alimenta, usted lo cuida, usted ora por él, usted lo instruye, usted quiere darle el alimento espiritual. Yo creo que cuando los hijos son adultos deben valerse por sí mismos, sí. Deben trabajar por sí mismos, sí. Deben tocar puertas por ellos mismos, sí. Pueden casarse y salir del hogar, sí, es mandado por Dios. Pero hay algo que no puede cesar de los padres, de un padre creyente, de una madre que ama a Dios. Jamás debe abandonar la vida espiritual de sus hijos. Son los hijos que Dios le dio a usted para cuidar, de acuerdo al Salmo 127.3. Entonces, nuestras funciones espirituales, escuche bien, no física, no de apoyo material, no. Nuestras funciones espirituales no terminan con que nuestros hijos cumplan 30, 40 o 50 años. Porque los padres siempre debemos de orar y bendecir a nuestros hijos. Porque los padres debemos de pastorearlos hasta que nos muramos. ¿Por qué? Porque un padre y una madre tienen un corazón que ama a sus hijos. Y jamás, aunque nos frustren nuestros hijos, aunque a veces nos rechacen el consejo, aunque a veces se molesten con nosotros, aunque a veces no nos vean bien, hay una función espiritual que nunca terminará. Por lo menos yo no la quiero abandonar. Que mientras yo esté con vida, siempre seré un guía espiritual para mi hijo y tendré la puerta de mi casa abierta las 24 horas del día. Y mi número de teléfono siempre disponible para que mi hijo y mi hija puedan hablar conmigo. Ahora, yo entiendo que con los años los hijos vuelan, los hijos quieren independencia, los hijos quieren probar otras cosas, toman decisiones por sí mismas, algunas decisiones son buenas, otras decisiones son malas. Bueno, acuérdese usted y me acuerdo yo. Nosotros estamos de pie por la misericordia de Dios. Pero que si nosotros cometimos errores, a montón. Así que yo estoy dando este consejo a padres que tal vez se han olvidado que hay una función espiritual que no termina a los 18 años o a los 24, 25, 26 años cuando madura el cerebro. Eso dice la psicología y la educación. Sino que la necesidad de Dios de que se formen los valores y principios y convicciones, la certeza que Dios existe, la certeza que Dios es santo, la certeza que le vamos a rendir cuenta, la certeza que deben amar a Dios con todo su corazón, esas convicciones jamás deben de ser olvidadas, caducadas, expiradas o abandonadas por nosotros los padres cristianos. Lamentablemente nosotros los padres cristianos pensamos, oye, mi hijo se casó, pues yo no voy a decir nada porque es meterme en problemas y yo que él vea cómo hace. No, hermano. Creo en intervenir en los hogares, en los matrimonios, eso es malo. Meterse en los problemas donde no nos han invitado es ser metido. Es meterse donde uno no debe meterse. Pero eso no quiere decir que su corazón como líder espiritual de su familia no debe estar para que Dios bendiga
rompa cadenas en la vida de sus hijos y jamás debe un padre y madre dejar de bendecir a sus hijos, aunque anden en pecado, aunque anden en desobediencia, aunque nos molesten, nos entristezcan. Sí, porque hay cosas que hacemos los hijos que entristecemos a nuestros padres. Los suyos y los míos. Yo soy hijo. ¿Se acuerda que somos hijos todos? Claro. Ahora como creyentes debemos de saber que tenemos funciones de pastorear, de cuidar, de atender, de interceder, de defenderlos de lobos espirituales, porque no solo son lobos físicos, no solo son lobos materiales que vienen a devorar el rebaño, son lobos espirituales, son espíritus de maldad. Usted y yo los cubrimos. Cuando usted tiene su teléfono dispuesto, la puerta abierta y está orando por sus hijos, les aconseja, porque jamás debemos abandonar la labor de aconsejar. Yo no puedo vivir la vida de mi hijo, yo lo tengo en claro. Yo no puedo decidir por mi hijo, lo tengo en claro. Yo no puedo meterme en la vida ni matrimonio de mis hijos, lo tengo en claro, y eso es mandato bíblico. Yo no puedo mantener a mi hijo toda la vida, eso es mandato bíblico y ley de la vida, y está claro. Yo no puedo criar sus hijos, es bíblico, y así es. Pero lo que yo sí puedo hacer es mantenerme siendo un modelo de acercamiento espiritual, de cuidado espiritual, para que mi hijo tenga un cerco de protección divina, que mi hijo tenga un cerco de apoyo del Padre. El día que dejamos de pastorear el corazón de nuestros hijos, Satanás va a ocupar ese lugar. El día que usted deje y cese de animarles a que amen a Dios, a que teman a Dios, a que entreguen sus vidas a Cristo, a que no olviden las enseñanzas cristianas. El día que usted y yo cesamos de hacer esto, estamos diciéndole a Dios: no voy a pastorear el corazón de mis hijos. Sí, están en otro hogar, tienen sus hogares, pero eso no me quita a mí un deber solemne de yo estar pidiendo misericordia a Dios, derramando lágrimas. Y no me quita a mí de la capacidad de yo dar un consejo sabio a tiempo espiritual. Así que, amados míos, Dios quiere que nosotros pastoreemos el corazón de nuestros hijos. Que no los abandonemos a los lobos espirituales. Que les nutramos el alma y el corazón con la palabra. Me da mucha pena cuando los padres sí los llevan a la escuela, sí les compran los libros de la escuela, sí los mandan a camping y sí los mandan a talleres, pero en cuestión de la vida espiritual ni los llevan a la iglesia, ni oran por ellos, ni les son ejemplo, ni les compran libros bíblicos, ni les compran buenas Biblias, ni están orando y reprendiendo. Yo creo que Dios nos está llamando a cuenta, me está llamando a cuenta a mí y le está llamando a cuenta a usted. Yo creo que este es un momento para, si no lo hemos hecho, comenzar a rodearlos con oración, con amor, con un testimonio y un modelo de vida que sea digno de imitar por ellos. Un testimonio consistente de que amamos a Dios. Y siempre recordémosle a nuestros hijos que leer la palabra es vital en la vida cristiana, que orar a Dios es el oxígeno del cristiano, que asistir al templo y congregarse es un mandato bíblico. Un buen pastor espiritual del corazón de sus hijos jamás se va a conformar de ver a sus hijos sentados en la sala viendo televisión, sí, estudiando lo secular, pero no estudiando lo espiritual, jamás. Usted debe alimentar la vida espiritual, usted debe apoyarlo, usted debe de orar con ellos y usted debe estar ahí para siempre darles el mejor apoyo espiritual.
¿Qué le parece si oramos para que Dios nos haga mejores pastores del corazón de nuestros hijos? Teniendo bien en mente, claro en mente, que no es intervenir en la vida de ellos, no es meternos en la vida, sino ayudar espiritualmente, trabajar con Dios para comunicarles ese consejo divino. Que Dios le bendiga ricamente. Padre, gracias por tu santa palabra. La bendecimos y pedimos que te encargues de grabarla en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos y amigos. Estamos de lunes a jueves. Acuérdese, si esta reflexión es de bendición, póngala share, mándela y compártala con sus amigos. Buenas noches, buen provecho y gracias por acompañarnos.